Salmo número 5. Y le voy a pedir a ¿quién está allá arriba? Davidcito, me pones por favor no el salmo, sino el himno. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios. ¿Sigue? Porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. ¿Alguien había escuchado esto? ¿Alguien lo había leído? ¿Nadie lo había leído? Entonces nadie ha leído el Salmo 5. Jay, ¿quieres leer por favor duro los primeros 3 versículos? Total que no necesitamos himnario. Casi todos los salmos hoy los podemos cantar, casi todos. Desafortunadamente, porque cuando los salmos fueron escritos, todos eran cantados, todos. Y yo no puedo garantizar que ese himno que leí, que no es sino la transcripción casi literal de los primeros 3 versículos del Salmo, no puedo garantizar que hoy los tengamos con teclado, guitarra, batería, saxofón, trompetas y todo, entre otras cosas, porque ese mismo Salmo dice: de mañana oirás mi voz, de mañana. Y yo no me imagino a esta iglesia 5 de la mañana todos poniendo a todo volumen allá: escucha, Señor, mi oración, ¡huepa! Y los vecinos se ponen felices. No, pero sí veo una iglesia suplicante. Sí veo una iglesia que acude humildemente al Señor para presentar sus casos, para solicitar e implorar justicia, para que esas personas que atacan, insensatas, mentirosas, malvadas y engañadoras, estén siendo echadas o mantenidas con un cerco. El salmista invoca la intervención de Dios y clama por el castigo y la caída de sus enemigos. Pero esto es un poema hermoso que finaliza con una gran declaración de confianza, una gran declaración por esa capacidad de salvación de Dios. Este salmo se puede incluir en la categoría general de los lamentos individuales. Los salmos, y particularmente este tiene una característica interesante, los salmos pueden ser divididos: salmos de lamento, salmos imprecatorios, ¿sí?, salmos de victoria, pero este salmo en particular tiene una parte de esa poesía, y lo hemos dividido en 5 partes, que es lamento. Tiene otra parte que es imprecatoria. Es el primer salmo de los que hemos visto, vamos en 5, que es imprecatorio, y más adelante veremos qué es eso, y finaliza con victoria. Vamos a ir desmoronándolo un poquito, vamos a analizar la estructura literaria, porque siendo un poema he querido darle una definición con 5 estrofas particulares. La primera de ellas, versículos 1 al 3, el Señor escucha mis palabras. La segunda de ellas, el futuro de los insensatos, versículos 4 al 6.
Tercera, el Señor me guía en su justicia, versículos 7 y 8. Cuarta, el castigo de los mentirosos, versículos 9 y 10. Y por último, la alegría de los que confían en Dios, versículos 11 y 12. Bien, mis hermanos, empecemos con los primeros 3 capítulos. El Señor escucha mis palabras, y aquí debo reconocer que a través de los años muchas personas han impactado mi vida por lo que dicen, por su testimonio, pero algunas de ellas por su forma de presentarse al Señor, por su forma de orar. Hay cosas que nos impactan de nuestros hermanos. Lo he dicho varias veces, algunas de ellas aquí desde el púlpito, cómo agradecemos casi todos los días por Glorita y José, por esa permanente y constante actitud de oración. Particularmente, nunca se lo había dicho, ni mucho menos lo había dicho acá, pero como esa forma de entrega, esa forma de, sin que me malinterprete la palabra, esa forma de humillación, presentándose en una oración en donde desdobla su corazón de Angelita. Cómo impacta y ha impactado nuestra vida, y yo sé que vida de muchos, porque es así, porque la oración tiene que ser una petición, un clamor urgente, un clamor intenso, como el salmista lo está diciendo acá. Señor, escucha mi gemir, atiende mi clamor. Esas son expresiones características de los salmos de lamento. Ponen de manifiesto la magnitud de la aflicción, revelan la intensidad del dolor, subrayan la necesidad del adorador, porque acuérdense, la oración es adoración, identifican la angustia del salmista. La intensidad en la oración aumenta en estos 3 versículos, va increciendo, como dicen en música. Escucha mis palabras y atiende mi clamor. Y más que una palabra superficial, religiosa, más que una oración memorizada con poco significado, el salmista se presenta ante Dios con un clamor profundo que sale, algunos dirían, del hígado, del fondo del corazón, con una plegaria intensa, con una petición de ayuda. Porque, mis hermanos, orar sin fervor es como ir a cazar con un perro muerto. La oración que no se prepara, que no tiene ese fervor, ese ánimo, es como ir a cazar con un halcón ciego que se va a estrellar contra los árboles. Para un padre amoroso, y tomo estas palabras del pastor, del predicador Spurgeon, para un padre amoroso, el clamor de los hijos es música y tiene sobre él una influencia casi mágica que su corazón no puede resistir. Y Dios es nuestro Padre amoroso. La oración es intensa, es íntima y llega hasta el más alto lugar legal en donde nosotros nos podemos presentar y en donde podemos exponer nuestro caso ante Dios, el Señor, que es el juez por excelencia. La oración tiene esa particularidad, tiene la capacidad de establecer esa comunicación ante ese juez que puede hacer justicia al instante y oportunamente a través de su Hijo Jesucristo en todo lo que presentemos delante de Él. El Señor no es un monarca distante, despreocupado, como dicen
los deístas, lo habíamos visto en los estudios del martes en el aula virtual. El Señor no es ese Dios que creó, echó a andar y miren a ver cómo hacen. Y yo aquí me dedico a abanicar. No. El Señor es un Dios amoroso que está ahí, que permanece. Él no es una divinidad impersonal, ajena a las dinámicas diarias de su pueblo. Para el salmista, el Señor es un Dios cercano, es un Dios íntimo. ¿Cómo es para nosotros Dios? Es cercano, es íntimo. Creemos que es ese Señor que brinda las fuerzas necesarias para confiar y esperar en su intervención divina, intervención redentora. Esas expresiones, mi Rey, mi Dios, Señor, revelan el sentimiento profundo de un adorador que tiene una fe genuina en el Señor. ¿Cómo es ese acercamiento nuestro? ¿Cómo es? Señor, y arrancamos. O como el salmista, Señor, mi Dios, mi Rey. ¿Cómo te acercas a tu Padre? ¿Cómo te acercas? Cuando eras pequeño, ¿te acuerdas? Papito, papito, papi. Da, pa. La niña me dice, pa. Y más que una sílaba de irrespeto, es una sílaba que para mí es una bomba de amor a mi corazón. ¿Estás enviando bombas de amor al corazón de Dios? El meollo de la oración es ese. Ese es el gran argumento por el cual Dios escucha nuestra oración. Es porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios. No somos extraños a Él, Él es el Rey de la iglesia. Somos adoradores suyos. Él es nuestro Dios. Él ha hecho un pacto con nosotros, una promesa, un juramento, y lo ha hecho por su sangre. Por su sangre. Versículo 3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es una oración matutina. No dice que de madrugada, dice que a las 3 de la mañana te levantes, pues lo puedes hacer a las 4 o a las 5 o a las 7 o a las 8. Es una oración matutina. En este versículo 3, en 2 ocasiones David menciona eso, que es de mañana, y que en esa hora él clamaba al Señor. Él sabía que no tenía que esperar una cita especial. Cuando hay alguien especial, un rey, y tú pides una cita, estás dispuesto a que Él te reciba a la hora que sea. Pero con el Señor, el salmista sabía que Él no necesita una cita especial. No necesitas una cita especial. Puede ser muy de mañana, como dice el salmista, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es como si dijera, voy a colocar mi oración en un arco, la voy a dirigir al cielo. Estoy nombrando a Spurgeon. Suelto la flecha y cuando la dispare, esperaré en ti. No voy a estar todo el día cargado con esos pesados bultos con los que amanezco, con los que nos levantamos. Se las voy a entregar a ti, oh Señor, y en ti esperaré. Y es ahí, en estos 3 versículos, en donde David promete 4 cosas que deberíamos grabar en nuestro corazón. La primera cosa que promete David es que él va a orar. Parece ridículo,
Parece obvio, sí, pero no es tan obvio, ni es tan ridículo. Y no voy a pedir que levante la mano, porque aquí no se trata de hacer una encuesta de juicio. Pero sí estoy absolutamente seguro, porque a mí me ha pasado, y si me ha pasado a mí, que soy Santiago, un simple pecador, te ha pasado a ti, que eres Pau, una simple pecadora, y te ha pasado a ti, no nombro más para que ella, porque pues es mi esposa, pero los demás se me ponen bravos. Pero nos ha pasado a todos. Porque los niños tienen que entrar al colegio y hay que levantarse temprano a hacer el desayuno. Porque hay una cita, porque tenemos que entrar a trabajar a las 7 de la mañana y para eso tengo que salir a las 5:30. Y entonces, ¿qué? ¿A qué hora me voy a levantar a hacer todo eso que está diciendo? Y se nos pasa y se nos olvida algo básico, que fue el primer compromiso de David. Va a orar. David dijo, voy a orar. Y qué bueno y refrescante es para el creyente orar. No en vano ordena Dios en su palabra, orad sin cesar. En Efesios capítulo 6 versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. En todo tiempo, perseverancia. Aquí David no se compromete a que sea en todo tiempo, pero se compromete a orar. La segunda cosa que se compromete David en estos tres en esta primera estrofa de este poema es que orará de mañana. Sí. Es sabio comenzar el día sin ver otro rostro antes que el del Señor. Eso es sabio. Necesitamos entrar en su presencia antes de que nos envuelva el ajetreo de la rutina diaria, el corre-corre de los niños, del desayuno, del trabajo, y terminemos otorgándole a Dios el tiempo que nos sobra, antes que nos dé por hacerle clic para poner el noticiero y comenzar a recibir todas las cargas del mundo, como si nosotros las fuéramos a solucionar. Antes de que ese torbellino diario en que vivimos nos permita un tiempito, si es que nos sobra, y así sea rapidito, terminemos el día sin orar. Debemos comenzar el día orando. A eso se comprometió David. Tercero, otro compromiso que se propuso David fue: me presentaré delante de ti. También parece obvio. Es que es tan obvio. No es tan obvio. Porque a veces lo hacemos tan rápido que ni sabemos realmente ante quién nos estamos presentando. Miraré hacia arriba, buscaré tu rostro, porque ante quién otro podría presentarme que fuera todopoderoso y que me amara tanto como tú. Solo tú, Señor, eres Dios, y ante ti solamente me presentaré. ¿Para qué? Para llevar mis angustias, mis pecados y toda mi oración. Miren, yo lo voy a retar a que mañana, cuando se despierte, mañana lunes, no tenga miedo. Lo primero que hagas es sal de tu casa. Sal de tu casa. Es un reto, no es bíblico, te lo estoy poniendo yo. Sal de tu casa y ve donde el vecino y golpea fuerte. Y cuando el vecino salga, comienza a decirle al vecino todas tus desgracias y verás qué pasa. ¿Qué pasa? Sí, señora. Si está haciendo el desayuno, te va a poner los huevos en la cabeza. Porque ¿a quién, sino el Señor, te puedes presentar? Señor mío y Dios mío, traigo mis angustias, mis pecados y mi adoración a esa hora de la mañana. Entonces aprovéchalo. Y
cuarto propósito de David fue: y esperaré. Y esperaré. Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Esperaré, pero ahí estaré. Pondré mi pie firme delante de Dios y voy a esperar. No podemos golpear la puerta de Dios y hacer rin rin, corre, corre y salir corriendo. ¿Qué sentido tiene? Entonces, ¿para qué le golpeas? Párate a esperar. Hemos de llamar y esperar. Cuando estamos pidiendo algo que sabemos que es conforme a la voluntad de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque es que gastar, así sea a las 2 de la mañana y dures 4 horas pidiéndole al Señor, ¿sí?, algo que está abiertamente en contra de su voluntad, ahí las rodillas se te pelarán y no va a pasar nada. Pero cuando estamos pidiendo algo que sabemos que es conforme a la voluntad de Dios, puede que no para mí en ese momento, pero conforme a la voluntad de Dios, Él puede que no nos responda inmediatamente, porque ese puede ser una respuesta para que aprendamos a esperar en su sabiduría, pero nos va a responder y tenemos que esperar. Espera. Orar de mañana, presentarse delante de Dios y esperar. La segunda estrofa de este hermoso poema, versículos 4 y 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. David menciona aquí 7 cosas en estos 3 versículos. Menciona 7 cosas. Qué capacidad de síntesis la del Señor. Eso me asombra tremendamente. Todavía no he encontrado una forma de no demorarme tanto en los servicios, en las predicaciones. Y el Señor me sigue enseñando cada vez más esa capacidad de síntesis. 7 cosas en estos 3 versículos corticos. Y estas 7 cosas no las debemos olvidar nunca. Debemos meditar en ellas. Versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ojo, el malo no habitará junto a ti. Ojo, repito. Dios no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a él. Los arrogantes no se presentarán delante de él. Y escucha bien lo que voy a decir, porque es polémico, pero subráyalo. Él odia a los que hacen iniquidad. Él destruye a los que mienten. Él aborrece a los asesinos. Él aborrece a los engañadores. Eso es lo que dice. Y eso que estoy diciendo, que estoy repitiendo, que estoy leyendo de lo que dice la Escritura, es como una aguja, como un alfiler que coges y ¡pa! Estallas el globo de ese mito popular que es que Dios es amor y por lo tanto no puede odiar. La santidad de Dios demanda que Él castigue a los mentirosos, que aborrezca a todo homicida y engañador. De acuerdo a la teología de este salmo, el Señor rechaza tanto al pecado como al pecador. Y esa afirmación, que parece tan ajena a la teología cristiana de hoy en día, que es: Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. ¿Dónde está en la Escritura?
pero yo puedo encontrar muchos libros donde están, y todos ellos nombran a un señor Gandhi como el que lo dijo, no la escritura. Ahora, podemos entenderlo a la luz de una comprensión más amplia, esa afirmación. Es decir, Dios rechaza todo lo relacionado con el pecado, todo, inclusive a la persona, hasta que esa persona se incorpora en una actitud de arrepentimiento y de humildad. Hasta ese momento, y solo hasta ese momento, recibe la misericordia de Dios y se aleja del juicio divino. ¿Qué herejía la que están diciendo? No, Señor, humíllate a la presencia de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Humíllate a la presencia de Dios, confiesa tu pecado, arrepiéntete y abandona tus malos caminos. Entonces, dice Dios, yo iré desde los cielos. Esa sí es la promesa. Muy diferente a la enseñanza de esta cantidad de gurús, de mentalistas disfrazados de pastores que están introduciéndose en la iglesia desde hace 25 años. Esa filosofía hinduista que se está impartiendo por medio del pensamiento positivo, elevando la autoestima del cristiano a ser el número uno, el más admirado. Herejía. Toda persona que Dios usa tiene una visión clara de la santidad de Dios. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Éxodo 3:6. Cuando le vi, dice Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies. En Apocalipsis 1:17, no lo tienen que buscar. David entendía que Dios era infinitamente santo y que Él no aprueba o tolera el pecado. Quítate eso de la cabeza. Como Dios me ama, entonces yo no tengo necesidad de ser lavado por la sangre de Cristo, porque como Dios nos ama, y la iglesia llena de pecado, porque como Dios nos ama, herejía se llama eso. Dice el profeta Habacuc en el capítulo 1, versículo 13: muy limpio eres de ojo para ver el mal, refiriéndose a Dios. Muy limpio eres de ojo para ver el mal. Versículo 5: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Los arrogantes no podrán estar delante de tus ojos, dice el salmista. Y David continúa diciendo: Dios aborrece a todos aquellos que hacen el mal. Y es una manera simple de ponerlo. ¿Cómo más quieres? ¿Un dibujito, plastilina? ¿Qué parte es tan difícil? Dios rechaza a todos aquellos que lo rechazan a Él. Sencillo. Lucas capítulo 18, versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El ser aborrecido por Dios es cosa terrible, terrible. No es, no, eso es pasajero y yo más adelante arreglo el tema. El ser aborrecido por Dios es cosa terrible. Y que no te convenza el mundo que como Dios es solo amor, entonces Dios no te aborrece cuando no te arrepientes del pecado y entregas tu vida en fe al Señor Jesucristo. Eso es cosa terrible. Seamos fieles advirtiendo los malos que nos rodean, porque será una cosa horrenda caer en manos de un Dios airado. Versículo 6. Destruirás, es que los adjetivos que usa son impresionantes. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová.
Ese Dios que es santo debe juzgar a los pecadores. Y eso lo debe hacer porque es una expresión de su santidad. Todos ellos serán confrontados por Dios en el juicio final, porque el Señor detesta a las personas que derraman sangre y a quienes son engañadores. Y lo pueden investigar más adelante, pero en el mismo campo en que Absalón presentó batalla en contra de su padre David, estaba el roble que fue su cadalso, la mula que cabalgaba fue su verdugo que lo condujo allá, y la cabellera de Absalón, de la cual él se gloriaba, sirvió de cuerda para dejarlo colgado y matarlo. ¿Quieres saber de qué estoy hablando? ¿Quieres saberlo? Anota esto, ve a Samuel, segunda de Samuel capítulo 18, no ahorita, anótalo y léelo con calma y sabrás de qué estoy hablando. Segunda de Samuel capítulo 18 está ese episodio. Pocos saben los malvados que todo lo que ahora tienen será una trampa y será un lazo para ellos cuando Dios empiece a castigarlo, así como ese cabello de Absalón fue su propia horca en ese árbol, en ese cadalso de roble al que esa mula en la que cabalgaba lo llevó, entre comillas, accidentalmente por ir en contra de su padre David. Tercera estrofa de este poema. ¿Sí? Cómo cambian de estrofa a estrofa. Cambia amoroso, de guerra. Y ahora esta tercera estrofa, versículos 7 y 8, el Señor me guía en su justicia. Versículo 7, mas yo por la abundancia de tu misericordia, y este pedazo es el que casi no leemos, todos leemos entraré a tu casa, pero y esa primera parte de la frase, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa, en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Tú estás aquí sentado por la misericordia de Dios que te da el privilegio de venir a adorar al Señor. Y cada vez que te levantas y elevas tu clamor y le dices, escucha Señor mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, eso lo haces por su misericordia, única y exclusivamente por su misericordia. El salmista se presenta al Señor con humildad y se dirige al templo esperando la misericordia divina. Reconoce la importancia de la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios, y se dispone a adorar con reverencia. En la gran misericordia de Dios, Él nos permite acercarnos a Él. Él recibe a los pecadores que se han arrepentido y que creen en Él. Y sabiendo David que no es digno de estar en la presencia del rey, escribe, me postraré en tu santo templo con reverencia. Me postraré en su santo templo con reverencia. Tiembla porque reconoce que puede acercarse a Dios solo por la base de su gracia. Y robándome otra frase de Spurgeon, por la abundancia de tu misericordia no entraré en ella por mis propios méritos, no, tengo una multitud de pecados y por tanto entraré por la abundancia de tu misericordia. Esa era la actitud de David. Versículo 8, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino.
Y esa es una posición que clama por la dirección divina en la voluntad de Dios. El Señor nunca guiará a nadie a pecar, nunca, pero sí guiará en caminos de justicia. Y más adelante lo vamos a ver en otro salmo. En caminos de justicia nos guiará. David le suplica a Dios que allane el camino, allanar, pisotear, abrir el camino, sí. Que libre de la tentación, que libre de los obstáculos que le hagan pecar. No es allanar el camino para llegar a una victoria financiera. No es allanar el camino para llegar a obtener lo que codiciosamente mi corazón quiere. No, es allanar el camino para que me libre de la tentación y de los obstáculos que me hagan pecar. Seguro y agradable andar cuando el Señor nos guía. En tu justicia, oh Señor, no en la mía, porque la mía es imperfecta. En la de Dios, porque es una justicia misericordiosa. Allana tu camino delante de mí, no mi camino. Y nuevamente, Spurgeon, cuando hemos aprendido a ceder en nuestro propio camino y andar en el camino de Dios, es una bienaventurada señal de gracia y no es una misericordia pequeña el ver el camino de Dios con una visión clara delante de nuestro rostro. Cuarta estrofa, versículos del 9 y 10. 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué es un sepulcro? Un sepulcro es en donde se entierran a los muertos. ¿Y qué hacen los muertos cuando son enterrados? Se pudren. ¿Y a qué huele la podredumbre? Todos lo sabemos. El Señor nos sacó de ahí. No puedo ser muy gráfico porque cada uno puede recordar el olor de la podredumbre. Aquí describe gráficamente a los enemigos. La boca de ellos comunica mentiras, falsedades, y de su interior, es decir, de lo más profundo de su ser, no hay sino maldad. Los adversarios son hipócritas, malos, mentirosos, calumniadores. Y para el salmista el problema real es que son sepulcros, es decir, la muerte está en su interior. Dice Lucas capítulo 6 versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, porque para el malo lo que él tiene adentro es un tesoro. Increíble. Mateo capítulo 15 versículos 18 y 19. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y está contaminando al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esa descripción del malvado fue copiada por el apóstol Pablo como una descripción exacta de lo que es la raza humana, no solo de los enemigos de David, sino de todos los hombres por naturaleza. Qué peligro es un sepulcro abierto, qué peligro, porque cuando pasamos por allí podemos fácilmente tropezar y caernos adentro. Eso tampoco es mío, también es de Spurgeon. Con su lengua hablan lisonjas, con su lengua hablan
adulación, alabanza exagerada, interesada, siempre con fines de conveniencia. Son como un lobo lamiendo el corderito. ¿Y saben qué? Cuando el lobo lame al cordero, se está preparando para mojar sus dientes con la sangre inocente del animal. Así son los lisonjeros, como lobos lamiendo el corderito, esperando a meter la dentellada. Versículo 10: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Qué versículo interesante, porque aquí es en donde cambia totalmente el sentido del salmo, de esta poesía, y entra por primera vez en los salmos la oración imprecatoria. Ante todas esas actitudes, el salmista reclama juicio divino. Mis hermanos, la palabra imprecatorio no aparece en la Biblia. Los expertos reconocen que es un subgénero literario en el libro de los Salmos. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el verbo imprecar como proferir palabras con que se expresa el vivo deseo que alguien sufra un mal o daño. ¿Lo sabíamos? Bueno, hay muchos salmos imprecatorios y muchos de nosotros hemos tenido oraciones imprecatorias hoy que son totalmente injustificadas. Porque aparte de decirle al Señor, a ver, yo no sé de fútbol, no, nunca le he pegado a un balón de fútbol, pero como sé que aquí todos saben de fútbol, y muchos son de Millonarios y muchos de Santa Fe, a mucho honor decían por ahí, oh, gracias a Dios. El santafereño, me cuentan a mí, para el santafereño no es suficiente que Millonarios pierda. ¿Sí? También es necesario que él gane. ¿Sí? Aquí es lo mismo. Muchas veces nos presentamos delante del Señor y no es suficiente para nosotros presentarle la queja frente a quien me está atormentando, sino que aparte de eso, que caiga fuego sobre él, Señor. Aparte de eso, le sugerimos la vía de acción. ¿Sí? Menos mal no somos el Señor, menos mal, porque estos serían antorchas de fuego sentadas en esta congregación. Seguro. Dios es un juez justo. Más allá de una petición personal, esta oración envuelve un celo santo. Y quisiera aportar que en esta época, en este momento en que fue escrito, todavía bajo la ley, todavía con el manejo de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, estaba el espacio de la oración imprecatoria, ¿sí? Pero Dios es un Dios justo y Él condenará a todos sus enemigos justamente. Sin embargo, no podemos vivir felizmente cuando los deseos que guían el corazón son los de revancha, los de venganza. Es que hay gente que la dicha se le manifiesta cuando sí, es que es cierto, hay gente que se le manifiesta la dicha orando, yo los veo orando con una sonrisa, Señor, y acábalo, y ray, como si fuera en un pilón ahí dándole, ta. Véngame, Señor. Listo, el Señor dice que Él es nuestra venganza, pero no le demos ideas. No le demos ideas, porque de pronto esas ideas decide Él aplicarlas en nosotros. David decide entregar sus enemigos a Dios. ¿Quién es la última autoridad para hacer justicia y misericordia? En Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres,
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El afán y el desánimo se minimiza cuando confiamos que el Señor peleará nuestras batallas. Y el Señor, mis hermanos, peleará nuestras batallas. Amén. Último. Última estrofa. La alegría de los que confían en Dios. Versículos 11 y 12. La palabra final del Salmo es de contentamiento, es de optimismo. Las personas que confían en el Señor se pueden alegrar, porque es que es Dios mismo el que los defiende y los bendice. Versículo 11. Alégrense todos los que en ti confían, pero omití la primera palabra, que es un conector interesantísimo. Dice, pero alégrense. ¿De dónde viene? Viene del Señor, acábalos. Y el salmista entregándose a la voluntad de Dios, y después dice, ese pero es como diciendo, más bien, alégrense en vez de, alégrense pero alégrense todos los que confían en ti, todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. El gozo es un privilegio de los creyentes. Y vuelvo a tomar, no son palabras mías, adivinen de quién. De Spurgeon. El gozo es el privilegio del creyente. Cuando los pecadores sean destruidos, nuestro regocijo será completo. Ellos se ríen primero y llorarán después para siempre. Nosotros lloramos ahora, pero nos gozaremos eternamente. Y versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. David tiene todas las razones para regocijarse en el Señor. A pesar de cuán difícil fuese la prueba, él declara, tú como un escudo me rodeas con tu favor. Y aquí esto es interesantísimo ya para cerrar este mensaje. El escudo no es para la defensa de alguna parte del cuerpo en particular. El yelmo sí, los lomos sí, la coraza sí. La coraza te protege el tórax, el yelmo te protege la cabeza, los lomos te protegen la parte abdominal y la cintura. ¿Recuerdan un personaje que medio se inclinó así y la flecha le entró entre la protección del tórax y los lomos y murió? Cada parte de una armadura protege una parte del cuerpo, menos el escudo. El escudo es una pieza destinada a la defensa de todo el cuerpo. El escudo no solo defiende todo el cuerpo, sino que es una defensa para la armadura del soldado también. El soldado coge el escudo y se agacha, y el escudo le protege su canilla, diría hoy, con sus canilleras. Le protege su pecho, que está protegido. Le protege su cabeza, que tiene el yelmo, y ahí está el escudo. Esa es la particularidad del escudo. El escudo defiende todo el cuerpo y es una defensa para cada una de esas armaduras del soldado. Así es la fe. Es una armadura sobre la armadura. Es un escudo sobre mi armadura. Una gracia que nos preserva hacia las demás gracias. El Señor es como un escudo protector alrededor de las personas que le aman, y a ellos les manifiesta su favor y su amor. Al final de todo,
Dios sigue siendo Dios. Porque Dios tiene el control de la historia de la humanidad. El favor divino es mayor que la actitud rebelde que vimos en el Salmo 2, 3 y 4. Es mayor que esa gran conspiración del Salmo 2. El amor de Dios está por encima de la actitud del rebelde. David comenzó el día con una oración matutina en medio del desánimo, y le voy a pedir el favor a David, si quieres subir. No, allá está Davidcito, qué pena. Me pones el himno. David comenzó el día con una oración matutina en medio del desánimo, y cuando termina su desánimo se ha marchado porque ha clamado, ha mirado a Dios y se ha dado cuenta que Él es su escudo y que Él es quien lo defiende.